obediencia, más que sacrificio. Pero ¿cómo vamos a obedecerle si no sabemos qué es? Para eso tenemos que leer su palabra. Para eso también el Señor ahorita nos va a hablar a través de su palabra. Puedes pasar, Arely, por favor. Entonces pongamos mucha atención. Es alguien tan importante el que nos está hablando, y no digo Arely, es el Señor. Pongan sus celulares en silencio. Tengan la seguridad que nada importante, malo va a pasar, y el que ustedes tengan que tener el celular y por si me hablan para algo, no va a pasar nada. El Señor tiene cuidado de todo, así es que ahorita pongamos toda la atención en la palabra del Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Antes de iniciar, quiero que oremos, que esta palabra sea una palabra que llegue a nuestros corazones, y como decía la pastora, que sea una palabra que pongamos por obra, pues todos en este lugar, y que sea una palabra de edificación. Sí, vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar nuevamente en tu casa. Señor, yo te pido en grande manera que tu Espíritu Santo sea el que ponga las palabras correctas en mi mente, en mi corazón y en mi boca. Que todo lo que está aquí, Señor, sea una palabra que nos edifique, que nos transforme y que nos cambie nuestra manera de vivir. Que esta palabra, Señor, sea una palabra, mi Dios, que nos la llevemos en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, no es fácil, hermanos, aquí sí el corazón se me acelera mucho. Al igual cuando estamos en la alabanza, no creo que es mucho el cambio cuando estamos acá alabando. Bueno, yo le titulé a este tema el carácter del cristiano o la falta de carácter del cristiano. Fue como le puse por todo lo que estuve leyendo. Me puse a leer la historia de David, ¿verdad? Cómo David llega al reinado, todo lo que hizo, cómo le falló al Señor. Y estuve leyendo varias historias y llegué hasta el reinado de Acab. Entonces, cuando escuchamos Acab, pues realmente inmediatamente nos vamos con Jezabel. Escuchamos el reinado de Acab y inmediatamente relacionamos Jezabel. Y todo el mundo nos enfocamos en Jezabel, pero poco nos enfocamos en Acab. Entonces yo creo que fue muy importante también lo que Acab hizo, que se relacionó mucho con lo que Jezabel también pues realizó dentro de ese reinado. Entonces quiero que hablamos nuestras Biblias en Primera de Reyes 16:29, porque de ahí es donde vamos nosotros a partir. En el 16:29 dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, empezando el reinado de Acab, antes de él hubo otro rey, ¿sí? Dice que Acab era hijo de Omri, rey que hizo lo malo. Y Acab reinó 22 años, dice, e hizo lo malo, pero aquí hay una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Dice, más que todos los reyes que eran antes. Entonces, si leemos las historias anteriores, nos damos cuenta que los reyes no obedecían al Señor. Ellos regularmente tomaban sus propias decisiones y dejaban a Dios a un lado. Entonces, cuando llega Acab, aquí dice que él hizo lo malo aún más que todos los anteriores. Entonces, decía yo, ¿qué tanto pudo haber hecho Acab todavía aún más que todos aquellos que hicieron cosas terribles, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención, y yo decía, Señor, 22 años reinó, 22 años haciendo lo malo.
22 años arrastrando al pueblo de Israel a hacer muchas cosas. Y no solo eso, se casó con una persona que tampoco conocía al Señor. Y una de las cosas que el Señor siempre le decía a su pueblo era que no se juntaran con alguien que no fuera del mismo pueblo. ¿Sí? Que no se casaran con los cananeos, que no se casaran con los sirios, con nadie que tuvieran alrededor, que se casaran con las mismas personas que estuvieran dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente eran creencias totalmente diferentes. Entonces, aquí dice, Jeroboam estableció 2 lugares de adoración, idolatría en Betel y Dan, donde coloca becerros de oro. Dice, y reinó también 22 años, y él tiene violencia y corrupción. Dice, y Acab hizo lo malo, que fue la idolatría. Y luego nos dice en el siguiente, dice, se casa con un yugo desigual. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor con los yugos desiguales? Que de alguna manera, si no caminamos igual, pues uno se va a quedar atrás, otro va a ir más adelante y vamos a ir, pues batallando. Pero aquí Acab, o sea, no solamente un yugo desigual, sino era la hija del rey de Elbad, rey de los sidonios. Ella era una princesa fenicia. Los sidonios venían siendo descendientes de Sidón, del hijo de Canaán, hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. Acab adoró a Baal y a Sera. Se le rindió culto de sacrificio humanos y animales para asegurar la fertilidad y la prosperidad. Entonces, cuando yo leía esto, yo me daba cuenta que no solo era la desobediencia, sino era la idolatría y de alguna manera los sacrificios que le hacían de humanos o de niños, me supongo también, a esos dioses paganos. Entonces, desde ese momento ya estaba totalmente torcido toda la situación que se veía dentro del pueblo de Israel, porque ya permitió a Acab, que todavía aparte de todo lo desobedientes que era, se empezara a meter la idolatría dentro del pueblo. Dice, y a Sera, que era la otra diosa, dice que era la de la fertilidad, maternidad y la protección. Se representaba como una mujer con un niño en brazos, se asociaba con la luna, la tierra y la vegetación. Sí, eso lo pueden encontrar en los libros de historia, hasta lo pueden poner en Google para que ustedes lean, si quieren indagar un poquito más. Pero aquí vamos a entrar a lo que yo quiero mencionar. De alguna manera, cuando nosotros no tenemos una identidad o no sabemos quiénes somos en Cristo, regularmente cuando vienen las pruebas y las tentaciones, tendemos a caer o tendemos a fallar porque no tenemos esa comunión con el Señor. En este caso aquí vemos que acá no tenía ninguna comunión con el Señor, porque si él hubiese tenido comunión con el Señor, él hubiera aprendido a escoger con quién se iba a casar. En este caso, escogió una persona. Yo a veces digo, bueno, a lo mejor hubiese sido una reina, ¿verdad? Que a lo mejor pues ella tranquila en su casa, a lo mejor no tenía las mismas creencias que él, pero de alguna manera pues era tranquila. Pero en este caso vemos que Jezabel era terrible. O sea, Jezabel era, de alguna manera la veo hasta como una bruja, ¿sí? Porque hacía muchos rituales, sí, ofrecía sacrificios. Ya al momento de meter o ofrecer sacrificios humanos, pues realmente era algo pesada. O sea, a ella no le importaba de alguna manera conseguir lo que fuera o pasar encima de quien fuera para lograr sus objetivos. Pero aquí el detalle era que Acab se lo permitía. ¿Sí? Acab le permitía a ella que hiciera todo eso dentro del pueblo de Dios. Entonces yo lo veía de esta manera. Cuando nosotros no tenemos una identidad o no tenemos un carácter de alguna manera de saber qué es lo que Dios le agrada o lo que Dios no le agrada, tendemos a caer. Cuando tendemos a caer, empezamos a permitir que el pecado empiece a gobernar nuestras vidas. ¿Sí? Y aquí tenemos la prueba. Dice, en primera de Reyes 17:1, aquí llega una cosa importante. Dice, Elías, ¿sí? El tisbita, dice que era de los moradores de Calab, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, Dios le hablaba a Acab y le decía las cosas que iban a suceder en el pueblo. Mas, sin embargo, Acab no obedecía ni acataba
lo que Elías iba. Y le mencionaba y le decía. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra del Señor realmente siempre nos advierte lo que nos puede suceder si nosotros desobedecemos. La palabra del Señor siempre nos advierte o nos avienta una advertencia de lo que nosotros nos puede pasar si no somos obedientes. Entonces, yo aquí, de alguna manera, la falta de comunión con Dios nos hace llegar a no poder escuchar la voz del Señor cuando nos está advirtiendo de las cosas que van a suceder. Si nosotros no leemos la palabra, si nosotros de alguna manera no adoramos al Señor o no tenemos esa intimidad con el Señor, a veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos algo malo, hermanos, regularmente el Espíritu Santo siempre viene o nos hace sentir realmente o moralmente mal. ¿Sí? Cuando todos cometemos algún error en algo, el Espíritu Santo siempre viene y nos dice que algo estamos haciendo mal y nos hace sentir pequeñitos, ¿verdad? Y hace que hasta de alguna manera pidamos una disculpa, digamos que la regamos, porque el Espíritu Santo viene y escudriña tu corazón, porque hace que tú veas tus errores. Pero cuando nosotros cometemos errores y no sentimos absolutamente nada ante esas situaciones, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Entonces quiere decir que no hay esa comunión con el Señor. Ahora yo le pregunto, ¿usted la ha regado en algún momento que ha dicho, híjole, creo que la regué? ¿Verdad que sí? Sí. Todos hemos cometido errores, todos somos imperfectos delante del Señor. No habemos ningún perfecto delante del Señor, pero sí habemos cristianos que queremos esforzarnos por ser mejor. Entonces, todos vamos a cometer errores, pero también de alguna manera nos podemos esforzar para mejorar esos errores. Dice, entonces, en esta parte, de alguna manera, ya Elías le decía, no va a llover por 3 años. Si usted, el Señor, viene y le dice, si usted es el presidente municipal, ¿verdad?, aquí de Ciudad Juárez, y viene una persona y te dice, ¿sabe qué? En 3 años no va a llover. ¿Qué haríamos si nosotros conocemos al Señor? Orar, ¿verdad? Clamar al Señor. Cuando estamos ante una situación difícil, ¿verdad?, de nuestros familiares, de nuestro trabajo, de nuestra economía, de algo que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Clamar al Señor, postrarnos ante el Señor y decirle, ¿sabes qué, Señor? Pues ayúdame, no sé cómo hacerle, me he alejado de ti, reconozco que le he regado, reconozco que no soy bueno delante de ti, y nos humillamos delante del Señor. Pero Acab no se humilló. Acab seguía y lo tomaba como que, sí, está bien, que no llevan 3 años, pues yo vivo adentro del reino, ¿verdad? A mí que no me falte nada, y a todos los demás pues que sufran las consecuencias. Entonces, él no observaba la grandeza de Dios. Él no veía todas las bendiciones que tenía, y el lugar que tenía era por decisión de Dios. Entonces, aquí entra la palabra para todos los que somos papás, que dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartare de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros instruimos a nuestros niños, cuando son grandes no se apartan del Señor. Pero ¿cuál fue, de alguna manera, ese ejemplo que Acab tuvo? Un reinado igual, un reinado de desobediencia. Entonces, yo veo aquí a Acab como una persona caprichosa, como de alguna manera un rey mimado, un rey que siempre quería estar sobre todas las personas. ¿Y por qué le voy a decir por qué? Vamos a ver Primera de Reyes 21. En Primera de Reyes 21, todo el mundo conocemos esta historia de Acab y la viña de Nabot, ¿verdad? Todo el mundo sabemos que Acab quería la viña de Nabot, y que fue y le dijo que si le vendía la viña, y Nabot le dijo que no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos cuando tenemos una negación hacia algo que queremos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos niega algo? ¿Cuál es nuestra reacción cuando yo deseo algo y no se me cumple?
enojo, ira. Ay, qué feo el hermano. ¿La de Adebis o no la de Adebis? De Adebis. Entonces, desde ahí, hermanos, desde ahí entra la sabiduría de nosotros. Cuando nosotros nos niegan algo, nos dicen no, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Regularmente, pues todos pasamos por este proceso, ¿verdad? Pero aquí dice, en esta historia, sí, en ese mismo, en el 4, por favor, después de que Nabot le niegue, le dice que no. Dice, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. Le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, el rey de Israel haciendo un berrinche y llegando a su casa y encerrándose en el cuarto. Entonces, usted se ve llegando a su casa, encerrándose en el cuarto y enojado porque alguien le negó algo. Si usted sabe que la palabra del Señor dice que si alguna puerta se cierra es porque Él sabe y Él tiene el control de las cosas. Si nosotros sabemos, dice que todo lo que obra para nosotros es para bien. Entonces, si Dios cierra una puerta, no es porque no nos ame. El Señor cierra a veces las puertas porque a veces no sabemos si atrás de esa puerta hay algo que en vez de ayudarte te va a perjudicar. Dice su palabra que Dios tiene los tiempos perfectos. Dios tiene tiempos, dice que tiene tiempos para amar, tiempos para, a ver, ayúdenme, llorar, tiempos para reír. Entonces, exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, si el rey tenía ese tipo de reacciones ante situaciones así, pues no me imagino cómo estaría el pueblo de alguna manera si ese era su rey. Pero aquí entra algo bien padre. Entra Jezabel y le dice, no llores, no te preocupes, yo te voy a dar esa niña que quieres. Y ella actúa. ¿Sí? Ella genera una mentira, ¿sí? Provoca que maten a los dueños de ese terreno y la viña se la pasan al rey. Entonces aquí entran situaciones. Acá permite que ella le haga daño a otras personas y acepta el regalo como si nada hubiese pasado. Y yo creo de aquí, de alguna manera, que no había esa conciencia o no había lo que se dice ahorita del Espíritu Santo cuando hacemos algo mal, que nos hace sentir mal, ese redarguir. Sí, porque de alguna manera el corazón de Acab estaba lleno de soberbia, estaba lleno de avaricia, estaba lleno de alguna manera de grandeza, de sentirse que como él era rey, él sentía que merecía todo. Entonces, a veces, hermanos, nosotros sentimos que merecemos todo. A veces pensamos que merecemos todo. A veces pensamos que merecemos lugares donde nos reconozcan, lugares donde podamos ser vistos, lugares donde podamos estar siempre. Y el Señor, cuando tú eres un hombre esforzado, eres una persona que intenta o trata siempre de agradar al Señor, a veces no necesitas tocar puertas. El Señor solo las abre. A veces no necesitas pasar por encima de nadie. El Señor solo te va a poner en el lugar que tú anhelas o que tú quieres. Pero eso también es servicio al Señor con todo tu corazón. Es estar delante del Señor con un corazón agradecido por lo mucho o por lo poco que el Señor nos da. Yo veía un meme y me daba mucha risa, porque decía, me ven muy vestida y todo, ay, el Señor que está pidiendo dinero me pide dinero, pero pues no sabe que yo estoy igual que él sin dinero, ¿verdad? Nada más que bañada. Entonces es verdad. O sea, a veces la condición de todos es la misma, hermanos. Delante del Señor somos iguales. La oración se escucha, tanto mi oración como la de usted, como la del músico, como la persona que está en cabina. Siempre el Señor va a escuchar los corazones agradecidos y los corazones humillados delante del Señor.
Y de alguna manera, quiero que vayamos a Primera de Reyes 22:14.